Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, la pregunta de hoy ¿es una ventaja ser hijo del pastor para ejercer el ministerio de una iglesia? La respuesta. Lo primero que debemos establecer es que en las iglesias dirigidas por el Espíritu Santo, vuelvo a repetir eso, lo primero que debemos establecer es que en las iglesias dirigidas por el Espíritu Santo y que se siguen conforme al modelo bíblico, no debería existir dinastías. Es decir, los dones y ministerios ejercidos por los padres no deberían ser heredados por los hijos. Aunque en la práctica cada día más es más común que los hijos hereden los cargos, porque muchas iglesias nada difieren de los negocios comerciales del mundo. En la mayoría de los casos son muy rentables y han acumulado un capital y un poder importante que es codiciable por muchos. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando legítimamente existió el patriarcado y la dinastía de diferentes reyes, vemos el fracaso de esa sucesión de padre a hijo. Comienza desde el mismo jardín del Edén, con el primogénito de Adán, que era Caín, y podríamos incluirlo en la lista interminable de estos infortunios. Abraham con su primogénito Ismael, Isaac con su hijo Esaú, Moisés, Jueces 18:30, y los hijos de Adán levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y su hijo fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Hasta el día del cautiverio de la tierra, David con su hijo Absalón y el mismo Salomón, siendo considerado el hombre más sabio, terminó sus días sucumbiendo ante el pecado de la poligamía, y luego, como consecuencia de ese pecado, fue arrastrado a la idolatría por sus mujeres. En el Nuevo Testamento, donde están todas las instrucciones para la iglesia, 1 Timoteo 3:15, dice lo siguiente: sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Allí no se menciona ninguna sucesión de padre a hijo en las responsabilidades de la iglesia. Y esto no se debe a que los líderes de la iglesia no tuvieran hijos, o que no tuvieran hijos crecientes, porque precisamente esta es la palabra de Dios como requisito para poder ejercer el ministerio. Tito 1:6 dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos crecientes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto demuestra que todos los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento tenían hijos crecientes y de buen testimonio. Sin embargo, no se menciona ni un solo caso de un hijo de pastor anciano presbítero que haya heredado el cargo de su padre. Todos los apóstoles eran casados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Pero ninguno de sus hijos se menciona en la Biblia que ocupara un servicio de liderazgo en ninguna iglesia. ¿Por qué? Aun cuando la Biblia calla, es porque quiere entregarnos una lección práctica, y resulta muy obvio que Dios no quiere enseñar que no es de acuerdo a su voluntad esa sucesión de liderazgo que hoy es heredada muy comúnmente por los hijos de los pastores o ancianos en estas dinastías, que se ha establecido para preservar el poder y el negocio de la familia pastoral. Más que nada para preservar el negocio, diría yo. El único que legítimamente debe apartar y capacitar a un hermano para el ministerio es el Espíritu Santo, porque incuestionablemente ese es uno de los dones más trascendentales de una iglesia local. 1 Corintios 12:11 dice: pues todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas injusticias y parcialidades se han cometido en muchos lugares para preservar el negocio de la familia, porque ahora no son los negocios del Señor, sino de los hombres. La voluntad de los hombres no debería ser la que prevalezca cuando se trata de los negocios del Señor, porque el Señor no consulta con ninguna de sus criaturas, ni para el tema fundamental de la salvación. Dios nunca va a venir a preguntarme a mí: che, José, ¿qué vamos a hacer? Mira qué te parece, apartamos aquel, apartamos el otro. Dios es Dios, Dios soberano, y Dios va a hacer lo que se le da la gana. 1 Juan 2:13 dice así, Juan 1:12-13. Los que creemos en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice no son engendrados de sangre, se refiere a que no es algo que se hereda por familia,
No es algo que se reciba por voluntad humana ni voluntad de los hombres, sino es exclusiva de Dios. Segundo Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y en relación a esta misma elección soberana de Dios que se efectuó, Efesios 1:5 dice, por el puro efecto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice respecto a los propósitos por los cuales Dios nos salvó y nos llevó inmediatamente al cielo, sino que nos dejó acá en la tierra para cumplir un propósito de acuerdo a su voluntad y sus planes eternos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos un plan de una actividad para que desarrollemos acá en la tierra hasta que Él vuelva a buscarnos o nos llame a su presencia, para la cual nos ha capacitado conforme a ese propósito divino. Romanos 12:4-5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo y en Cristo todos los miembros somos los unos de los otros. 1 Corintios 12:11-12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos no son un cuerpo, así también en Cristo. Este es el problema de hoy. Existe que las iglesias se están haciendo en la iglesia que supuestamente es del Señor, no como Él quiere, sino como los hombres quieren. Su pregunta es que si tiene ventaja ser hijo de pastor para ejercer el liderazgo de la iglesia, si se refiere a que si eso le otorga una ventaja sobre el resto de los hermanos, incluso de aquellos que han sido capacitados y destinados por el Espíritu Santo para cumplir esa labor, no cabe la menor duda de que sí, porque hoy existe verdaderas dinastías en muchas iglesias. Pero si su consulta es si eso le favorece para cumplir con mejor eficacia esa labor, la respuesta es no, porque el Espíritu Santo es quien elige y capacita a sus instrumentos humanos, y nadie que Dios no haya elegido para esa responsabilidad será debidamente capacitado ni aceptado por el Señor. Este es un problema de las congregaciones de hoy que han optado por el método del catolicismo romano de herencia de uno tras el otro, ¿no? Y de poder así ellos sacar ventaja. Lamentablemente estamos viviendo en un sistema eclesiástico que no tiene nada que ver con Dios, y una de las cosas que yo he observado a lo largo de los tiempos es que eso no lo dirige el Espíritu Santo. Entonces, son los hombres los que dirigen las cosas, son los hombres los que toman determinaciones, los hombres los que dicen a quién voy a apartar, porque aquel pone plata, porque está conmigo, porque es el macho pamida, o porque es mi hijo y lo pongo y listo. Pero si te quieres saber si es bíblico eso, nunca lo fue ni nunca lo va a ser. Nunca va a ser bíblico hacer esas cosas que Dios aborrece. Pero los hombres de hoy se creen más vivos y más piola que Dios, y lamentablemente ya hemos llegado a esta situación, la gran apostasía, porque esto es parte de la gran apostasía, acomodar a todos nuestros familiares para que sean algo y ocupen algún puesto cuando Dios nunca lo dijo. Y sabe, me acuerdo en una oportunidad que fui invitado hace muchos años atrás para un aniversario y me dijo el hermano ese, el pastor, mirá, vení José porque va a haber apartamento y me gustaría que estés presente y que prediques, me dijo. Y yo siempre suelo llegar temprano, así que fui y me senté en la oficina y le dije, bien, empecemos por lo primero, ¿apartamento de quién? Me dio los nombres y le digo, ¿quiénes son y cuál es el criterio por el cual lo vas a apartar? ¿Por qué vas a apartar a este de esto, a esto de esto, acá? ¿Cuál es? A ver, contame. Y no, simplemente porque son buenos obreros, porque están siempre, porque no faltan nunca, porque son mi mano derecha, ajá, y bueno, ahora dame los versículos bíblicos. Y no supo qué decirme. Dame los versículos bíblicos de cada uno por los cuales vos lo vas a apartar. Y decime otra cosa más, ¿el Espíritu Santo está metido en todo esto o son idea tuya que vos resolviste junto con los 4 o 5 delincuentes que están en el ministerio? No hubo forma, porque no hay forma de poder explicarlo muchas veces. Y a costa de todo eso, él, los terminó apartando. Y sabe, no pasó un año y los supuestos ministros que él apartó, incluyendo un matrimonio, se fueron todos. Cuando no es de Dios, las cosas no van a prosperar. Pero también están así como John Austin, que murió el padre y él heredó todo el imperio, el dinero, la fortuna, y él está ahí haciendo tramoyeta día tras día para poder sostenerse y sostener todo ese dinero, porque él es dueño de una fortuna extraordinaria. El lugar donde se congrega creo que sale ahora $150 millones. Todos los demás se pueden morir de hambre, pero él se cree que es un hombre de Dios porque tiene todo eso. Qué triste, ¿no? Porque el diablo prometió riquezas y todas esas cosas, Jesucristo nunca lo hizo. Así que recuerde, no es ninguna ventaja ser hijo de pastor para ejercer un ministerio en la iglesia, mucho menos si el Espíritu Santo no lo ha preparado.
Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.